Buenas noches, hoy venimos a hablar de la curva de Laffer y la economía en oferta. Primero, ¿qué es la curva de Laffer? La curva de Laffer representa la relación que existe entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas. ¿Esto qué quiere decir? La relación que existe entre lo que va a ganar el gobierno cobrando impuestos y lo que uno como ciudadano o como empresa va a pagar impuestos al gobierno, la relación que existe entre esas dos cosas. Entonces, en 1974, Laffer, el economista Laffer, plantea que si un gobierno establece que no se va a pagar tasa impositiva del 0%, esto quiere decir que el gobierno no va a ganar ningún tipo de ingreso. Y si el gobierno establece que tenga una tasa impositiva del 100%, por lógica tampoco, porque sería pagar el 100% del 100%. No sería rentable para ninguna persona. No obstante, algunos economistas ven esta curva de Laffer que ahí tiene que haber un punto intermedio, y efectivamente, como toda curva, hay un punto de equilibrio, un punto intermedio que se lo conoce como T máxima, donde se debería estar cualquier país o cualquier estado, cualquier persona, pero eso en la realidad o en la práctica no es práctico, solamente funciona teóricamente. No obstante a todo esto, en 1980, Ronald Reagan, en esa época, se lanzaba para presidente y él decía que en la Segunda Guerra Mundial él ganó muchísimo dinero. Hay que recordar que en esa época en Estados Unidos la tasa impositiva era del 90%. Entonces él decía que bastaba con hacer 4 películas y ya llegabas al máximo de la tasa impositiva, llegabas al 100% de lo que tenías que pagar. Entonces todos los actores de esa época filmaban 4 películas al año y se iban al campo, y él decía que fue en la época que más ganó dinero, más feliz estaba, por decirlo así, parafraseando. Entonces, en su campaña, y que lo hizo realidad en su primer mandato, fue que hubo un recorte de los impuestos. Hizo realidad eso, y ahí es donde muchos economistas establecen, donde se puede ver efectivamente qué es la curva de Laffer, porque sea como sea en su mandato, al ver ese recorte, la economía estadounidense explotó y fue hacia arriba, porque hubo el recorte, y sea, como le establecía en la época anterior, estaban bien también, entonces fueron aún mejor. Por lo tanto, eso establecía en esa época. De ahí en adelante, lo que se acaba su época es lo que se le conoce como su teoría, y su presidente de campaña, esa teoría se la conoce como economía de la oferta. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear, cómo podemos traer esa teoría aquí al Ecuador? ¿Cómo podemos traer que si se cobra menos impuestos, habrá una mayor recaudación al Estado, y si se cobra mayor cantidad de impuestos, habrá una menor cantidad de ingreso al Estado? Algunos especialistas en el tema, como Pablo Lucio Paredes, de acuerdo a publicaciones relativamente actuales desde el 2014, él dice que efectivamente lo mejor que se puede hacer es hacer un recorte en los impuestos en ciertos temas, y efectivamente habrá una mayor cantidad de ingresos. Pero él también sostiene que eso da a un fenómeno totalmente externo a lo que es la curva de Laffer, que es el gasto público excesivo. Entonces, él sostiene que tampoco es tan recomendable tenerlo tan perenne, es decir, hacer impuestos bajos para que las empresas vengan a sostener la economía del país. De lo que leí y de lo que entiendo en su criterio. Otro especialista en el tema es Mauricio Pozo. Él sostiene
que efectivamente se tiene que haber una recaudación de impuestos menor para tener un ingreso mayor al Estado, pero viendo de que no se dañe a la economía del país, es decir, a la producción del país, que si el país produce algún tipo de plástico, se deba poner un impuesto mayor a lo que se llegue a importar en el plástico, para que la producción del país mejore y así. Pero no hay por qué poner impuestos a lo que altere cualquier cosa del turismo, cualquier cosa totalmente externa o interna que afecte al turismo, por decirlo, una de las cuestiones que no se debe alterar, y es lo que lo escuché al señor Mauricio Pozo. Otro especialista es el señor Rafael Correa. Decidí no leerlo, ya que se lo puede observar de acuerdo a lo que él realizó durante su campaña. Él efectivamente dijo de que ciertos impuestos se iban a mantener y otros se iban a alzar, o impuestos se iban a reducir. No obstante, hubo algunas otras cosas, pero se mantuvieron hasta cierto tiempo los impuestos, ni para bien ni para mal. Lo único que se vio es que él se dedicó a que, como eso se mantenía estable, lo que se conoce como punto de equilibrio, podía irse a otra cosa totalmente externa a la curva de la Laffer, que es el endeudamiento público. Entonces él se basó en endeudamiento. Entonces, ya al finalizar uno de sus periodos, él decide subir ciertos impuestos y aranceles, pero efectivamente para no afectar, como decían antes ciertos otros especialistas, para no afectar la producción del Ecuador, lo cual en teoría no está mal, pero en la práctica no se vio concretamente eso. Efectivamente, a criterio personal, ciertos aranceles se vieron afectados al turismo, y sea como sea, el Ecuador se tiene que enfocar, y nos hemos tenido enfocando a partir de Rafael Correa hacia el turismo. Entonces es una de las pocas cosas en las que no se compaginó. Hubo otros aranceles totalmente irracionales que no se entendían. Entonces yo creo que el punto de vista del señor especialista Rafael Correa no viene porque viene de un señor populista. Ahora, a criterio personal, y creo que también es válido, yo creo que efectivamente, si se cobra impuestos, se debe cobrar impuestos a cosas que no afecten a la economía del país, a incentivar al país a producir cualquier tipo de cosas, pero no cobrar el impuesto al ecuatoriano efectivamente, para que así, de esa forma, hay un puente extranjero-ecuatoriano. No cobrar el impuesto al ecuatoriano. Externos, sí, ajustarse los impuestos al mercado, tener impuestos iguales a los otros mercados. ¿Y esto a qué va a conllevar? A tener las necesidades básicas también en igualdad a los otros mercados, para que puedas salir adelante la idea de cobrar una cantidad menos de impuestos y de que el gobierno tenga mayor cantidad de ingresos. Es de competir de igual forma en ciertos estándares para no comprometer la economía del país, competir con los intereses de la región externos. Ese es mi criterio. Muchas gracias por la atención. Gracias.